Con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. Noche, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los salvos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy es Día Mundial de los Refugiados. Les recomiendo vivamente que le eche un vistazo al informe que dio a conocer la Oficina de Naciones Unidas para este tema, ACNUR. Y bueno, quiero decirle que Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia. Esto dijo: habrá oposición indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz, y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Bueno, y eso es lo que dijo. Esto es lo que dijo Petro. Por su parte, Rodolfo Hernández reconoció desde anoche el triunfo de Petro y le deseó éxito. Esto dijo: como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Bueno, pues ahí tiene usted, fueron 50 con 44 para Petro, 47% para Hernández, reconociendo su derrota. En un momento más, el ministro Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, jefe de la misión de observación en Colombia, platicará con usted. Mayo es el mes más violento en lo que va del año, 2.833 homicidios. Marcelo Ebrard, igual que en su momento Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum se reporta con COVID. Este fin de semana participó en un evento político en Jalisco. Es un llamado a que se vigilen las encuestas y ya subió a su cuenta de Twitter un WhatsApp por si usted le quiere escribir para preguntarle: Marcelo, ¿cómo ves las cosas? San Augusto López, también secretario de Gobernación, difundió su número, pues si usted quiere marcarles, a lo mejor les contestan los secretarios y platica usted de manera directa con ellos. Ricardo Monreal recomienda al Club de las Corcholatas no violar la ley electoral con actos anticipados de campaña. Por cierto, su hermano, el gobernador de Zacatecas, también tiene COVID. En más información, suman 2.132 nuevos casos de COVID. Hace un instante platicaba con Eduardo Clark, que él es partidario, el gobierno de la ciudad, de mantener los eventos masivos. Hace un par de días tuvieron una clase masiva de box, se presumió por todo lo alto, a 100,000 personas se reunieron con Silvio Rodríguez, en este caso en el Zócalo capitalino. Se van a mantener los eventos masivos y multitudinarios. Del Río Virgen regresó al Senado de la República. Dice que las acusaciones en su contra fueron para descarrilar las aspiraciones de Monreal y también golpear a Dante Delgado. Hoy el presidente le volvió a dar un espaldarazo a Cuitláhuac García. Asesinan a Jesús Bañuelos, activista en Hidalgo. Reportan ataque armado fuera del penal de La Pila en San Luis Potosí. No hay de momento detenidos ni víctimas. En Francia, Macron perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas y ahora tendrá que pactar con la oposición quien se ocupa del gobierno. El Partido Popular arrolló al PSOE y obtiene mayoría absoluta en Andalucía. De paso borró tanto a Ciudadanos como a Vox, uno más al centro, el otro a la extrema derecha, como eventuales aliados para el gobierno de esa comunidad autónoma. Designan a Lilia Mónica López Benítez como consejera de la Judicatura Federal. Pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información, muchos temas. Esta mañana el presidente abordó en la conferencia mañanera todo el asunto de la violencia en el país. Sigue siendo una nota dominante. Más adelante, por supuesto, nos ocuparemos de ese tema. Ahora permítame dar la más cordial bienvenida al ministro Loizaga. Él fue el responsable, el jefe de la diplomacia paraguaya y ahora le ha tocado en suerte ser el jefe de la misión de observadores en Colombia. Señor ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Curcio. Es un placer estar nuevamente contigo. Ya estuvimos en anterior ocasión aquí también de Colombia, y un gran saludo para toda la audiencia que tú tienes.
A tus órdenes. Para fortuna nuestra que esté nuevamente con nosotros, y valoramos mucho que, a pesar de no estar quizá en el mejor momento de salud, nos tome usted la llamada y le informe, por supuesto, al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cómo fueron las elecciones de Colombia. Para los, digamos, parámetros mexicanos, parecen elecciones suecas, ministro. Desde anoche Rodolfo Hernández reconocía efectivamente pues su derrota, a pesar de que la distancia de 3 puntos. Aquí usted sabe, en México todo mundo se proclama ganador y tardan por lo menos 2 semanas en empezar a dar el brazo a torcer. En fin, no induzco más la pregunta. ¿Cómo transcurrieron las elecciones en la segunda vuelta en Colombia? Perdón, parece que tengo un pequeño problemita aquí de conexión, pero ahora ya estamos. Mira, para la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, quien aterrizó por tercera vez aquí en Colombia, puesto que la primera fue para las elecciones parlamentarias y la interna de los movimientos políticos, la segunda fue para la primera ronda de los candidatos que compitieron, y esta tercera oportunidad ya entre 2 candidatos, entre el candidato Petro y el candidato Hernández. Realmente hemos visto una elección, un proceso electoral ejemplar. El día de ayer fue muy relevante la participación de los electores, por sobre todo en un marco de mucha calma, creo que de mucha racionalidad también. Pues había de alguna manera cierta ansiedad de lo que podría haber ocurrido, pero por suerte, gracias a Dios, hemos concluido satisfactoriamente estas elecciones desde el punto de vista de la observación de la OEA. Y hemos estado siguiendo muy de cerca el día de ayer, porque hemos tenido observadores en 25 estados de los 32 estados, más Bogotá, aquí en este proceso electoral. Y además de eso, hemos estado visitando aproximadamente 428 puestos de votación de los 1.000, y en total hicieron 1.244 mesas, ¿verdad? Y en los procesos previos han estado nuestros técnicos asistiendo en todo lo que hacía al programa informático, al preconteo. También tenemos que señalar que a las recomendaciones, porque lo que hacemos nosotros son recomendaciones, y recomendaciones positivas para mejorar un proceso electoral. Un hecho muy importante en eso es que el sistema de infovotantes se amplió, y en los principales centros de votación estaban presentes, a los efectos de poder informar a los electores dónde tenían que votar, o si hubo algún cambio por circunstancias del propio elector, entonces le volvían a encaminar a dónde tenían que prestar ejercer el derecho al voto. Pero como lo señaló el secretario general en el mensaje que envió al presidente electo, ha sido una elección ejemplar que demuestra la solidez democrática que tiene Colombia. El registrador Vega dijo misión cumplida y hubo elecciones. Además, el clima político y el tema de violencia que algunos temían pudiese empañar el proceso electoral no se dio, ministro. Así mismo, y es lo que estaba señalando, había esa ansiedad de que pudiera haber una reacción, ¿verdad?, de acuerdo a los resultados, pero el pueblo, entiendo, ha respetado este resultado, el pueblo colombiano, que ha ocurrido, fueron a votar, fueron a sus respectivos centros, con una rapidez también impresionante. La Procuraduría fue adelantando el preconteo, entonces fue generando ya una tranquilidad en la población. Y fíjate, hoy Bogotá amaneció tranquila, con todos los comentarios que hacen los medios, los expertos, pero nosotros tenemos que limitarnos a lo que venimos a hacer, que es observar y señalar realmente que ha habido grandes progresos conforme a nuestras observaciones que hemos hecho en la primera, cuando vinimos para las elecciones parlamentarias y para la primera ronda. Y además hemos mantenido reuniones con todos los sectores políticos y con los dos candidatos no, porque el señor Hernández creo que tenía su base
Bucaramanga, pero sí hemos tenido el viernes una reunión muy interesante con el candidato entonces Petro, hoy presidente electo, donde hemos intercambiado visiones y hemos escuchado también las preocupaciones y le hemos dicho de que la misión está abierta para cualquier tipo de observación que hicieran ellos o hiciera cualquier ciudadano. Esa es nuestra misión. Emitirán ya en el futuro el informe definitivo de observación. Dígame una cosa, ministro, el voto de los colombianos en el extranjero, etcétera, ¿qué opinión le ha merecido el sistema? ¿Hay alguna observación particular sobre ese tema? Mire, el sistema demostró que es sólido, el sistema demostró sólido. No hemos tenido personalmente institucionalmente como misión, no hemos tenido denuncias sustantivas que pudieran generar algún tipo de dudas. Y bueno, se ha cumplido en tiempo y plazo toda la información también recibida del exterior, conforme la información que nos proporcionaran los técnicos que están en la registraduría. Y bueno, nosotros estaremos haciendo nuestro informe preliminar mañana a la tarde. Con todo gusto vamos a hacerte llegar, eso es público, y ahí vamos a señalar lo que hemos visto. Si tenemos algunas recomendaciones adicionales que hacer, también lo vamos a hacer, de tal modo de que el proceso vaya perfeccionándose. Pero vuelvo a decirte que ha sido una jornada democrática ejemplar y es una muestra más también para la región que la democracia va consolidándose cada vez más. Claro, el tema de la aceptabilidad de la derrota y que haya este principio de civilidad, que creo que es un aprendizaje para todos, ministro. Así mismo, para todos nosotros en la región especialmente, ¿verdad? Vamos consolidando y también en el norte, ¿no? Racionalmente, lo que es la democracia y por sobre todo la importancia también que tiene para los ciudadanos participar en las elecciones, porque ahí se juega el futuro de los próximos años y bueno, cada uno opta por lo que piensa debe ser la orientación política y la respuesta que deben darse a la ciudadanía con respecto a las necesidades que se tienen. Y como me decía usted hace unas semanas, pues los que ganan, pues ganan ahora y los otros no tienen por qué sentir que perdieron la guerra mundial, simplemente fue una elección y ya vendrán otras. El comportamiento democrático incita la cooperación y la competencia sin que esto se convierta en algo de exclusión de los derrotados, digamos, por los siglos de los siglos, ministro. Creo que esa es parte también del aprendizaje de nuestras democracias. Nadie gana para siempre ni pierde para siempre. Pero además de eso, mi querido Leonardo, en los procesos de la construcción democrática y la dirigencia de un país no necesitamos todo, ¿verdad? Y siempre uno procura que el carro estiremos todo para adelante. Pues ministro, un privilegio recibirlo y cuídese mucho. Muchísimas gracias, estoy tomándolo y te deseo todo lo mejor, como siempre, Leonardo. Muy amable con nosotros. Muchas gracias. Yo a usted, ministro, el ministro Eladio Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, una persona muy distinguida en la diplomacia latinoamericana, es el jefe de la misión de observadores de la OEA en Colombia. Y bueno, pues ya escuchó usted, mañana se remitirá el informe y se lo daremos a conocer puntualmente. Cambio de argumento informativo y regreso a México. Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás, diputado? Buenas noches. Hola, querido Leonardo, te saludo con el gusto de siempre, la mejor forma de empezar la semana pudiendo platicar contigo. Oye, yo le empecé viendo una encuesta del Financiero en donde apareces tú también, ¿eh? Muy interesante, supongo que leíste el Financiero hoy tempranito, ¿no? Sí, cómo no, querido Leonardo, pues me parece muy bien, ¿no? Ahí la dejo simplemente. Oye, no, ¿de qué vamos a platicar esta semana? Está muy bien estar, me parece muy bien. Y bueno, creo que de eso sí habrá mucho tiempo, querido Leonardo, para dialogar, construir y por supuesto hablar de esta hermosa ciudad. Trae usted un buen balance ahí de opiniones. Bueno, ya platicaremos de eso, como tú dices. Cuéntame de qué vamos a platicar hoy. Mira, Leonardo, quiero platicarte de una iniciativa que Movimiento Ciudadano ha empujado tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, que trae muchas discusiones aparejadas.
La iniciativa le hemos llamado Vacaciones Dignas. Y digo que trae mucha controversia y mucha discusión porque lo que pretende la iniciativa es incrementar el número mínimo de días de descanso vacacional en un trabajo formal de 6 días al año, como hoy está en nuestra reglamentación, a 12 días mínimo, para después crecer en un periodo de tiempo considerable hasta poder llegar a 20 días de vacaciones al año. Y digo que es un tema que de saque genera controversia, porque es, oye, ¿y por qué estás hablando de vacaciones? ¿Qué quieres hablar de flojera, etcétera? Mira, las condiciones de dignidad con las que se genera el trabajo formal son la base sustantiva de cómo una sociedad se va a construir en muchos aspectos. México en ello ha construido condiciones muy poco dignas y muy disparejas a lo que tiene el resto del mundo. Leonardo, tú te recordarás en 2014, ya lo platicamos la semana pasada cuando iniciamos el debate, la discusión del incremento necesario a los salarios mínimos, pues que empezaron todo tipo de argumentos, ¿no? Que si es inflacionario. Bueno, ya se demostró que no, pero se demostró primero con argumentación, con evidencia, con estudios, respondiendo a todas las críticas, que sí iba a generar desempleo, que si no teníamos que hablar primero de la productividad y un larguísimo etcétera. Leonardo, hoy salimos con esta nueva propuesta de poder incrementar en algunos días. ¿Por qué es tan importante el que pueda haber un poco más de días de recreo para quienes trabajan? Mira, México es de los países que tienen el grado de estrés laboral, según lo mide la Organización Mundial de la Salud, más alto. 75% de todos los trabajadores en nuestro país tienen algún grado de estrés laboral. Nuestro país es el país del mundo que más horas promedio trabaja, 2.124 horas promedio en un año se trabajan en México, cuando el promedio mundial son de 1.687. Hay otros países que incluso se trabaja menos, por ejemplo Alemania, las horas promedio anuales son de 1.332 y son muchísimo más productivos que México. Los países en general tienen más días de descanso. ¿Por qué, Leonardo? Y déjame irme al argumento de la productividad. Cuando tienes más días de vacaciones o condiciones más dignas para trabajar, hay menos ausentismo. Ya utilizas, si necesitas ausentarte, tus días de vacaciones para hacer las otras cosas que requiere una vida normal. Necesitas descanso para el tema del estrés, despejarte, etcétera. Cuando hay mejores condiciones, se reduce la rotación. En nuestro país hay altísima rotación. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando en una fábrica y en una tienda me ofrecen mejores condiciones, aunque sean mínimas, me voy. Y después en una bodega me ofrecen mejores condiciones, pues me voy. Cuando tienes condiciones más dignas, la gente se queda más tiempo en su trabajo, hay menos rotación y entonces el empresario invierte más en capacitación, en formación y con eso aumenta la productividad. Por todos lados, generar condiciones más dignas de trabajo favorece la productividad, favorece la salud, favorece, por supuesto, el bienestar de quien trabaja y las posibilidades de que en conjunto como sociedad nos vaya mejor. La propuesta, Leonardo, concreta, incrementar de 6 días a 12 días de vacaciones mínimas en el año y crecer en lo sucesivo cada año otros 2 hasta llegar a 20. 20 años, déjame terminar con esto, es lo que nuestra Constitución en el artículo 123, en el apartado B, que es para los trabajadores al servicio del Estado, ya establece. Es decir, hoy hay una diferencia
de 14 días de vacaciones entre quienes trabajan en los gobiernos y quienes trabajan en la iniciativa privada. Generar condiciones de dignidad nos ayuda a todos cuando el trabajo se convierte en la pieza fundamental para el desarrollo, querido Leonardo. No puedo coincidir más contigo. En ese país hay una generación que todavía habla de las vacaciones como si fuera algo pecaminoso o tóxico y no el elemento, un complemento fundamental para efectivamente una vida y una elevación de la productividad que debería ser pues la prioridad número uno de este país, Salomón. Totalmente, Leonardo. Y mira, y si nos vamos además a otros temas, tú has tocado una pieza fundamental a lo largo de muchos años, por ejemplo, que es el turismo, que son las actividades de recreación, las actividades culturales. Bueno, cuando una sociedad tiene mayores días de asueto, pues todo ese mercado que es importantísimo también crece. Vaya, por todos lados hay enormes virtudes, pero sobre todo, y creo que lo que dices lo dices muy bien, porque el bienestar de la sociedad tendría que ser la pieza angular de cómo tomamos nuestras decisiones. Y en este caso, la mejora de las condiciones laborales es pieza cosustantiva a tener un mejor planteamiento de comunidad. Me parece muy bien. Salomón, te mando un gran abrazo y gracias por tu comentario. Fuerte abrazo, querido Leonardo, bonita semana para todas y para todos, y por favor a cuidarnos, cubreboca, espacios ventilados y a vacunarnos. En tu espacio creo que fue de los primeros espacios donde dijimos, platicamos, viene una quinta ola, no es que lo deseemos, no es que lo pronostiquemos, es que tenemos que irnos cuidando. Hoy está aquí la quinta ola, están creciendo de manera muy importante los casos, hay que cuidarnos, ya sabemos lo que se tiene que hacer, Leonardo. Totalmente, oye, y ni Silvio Rodríguez ni las clases masivas de Vox nos van a salvar de los contagios. Así es que cuidarse todos, ¿no? Así es, Leonardo. Parece que 2 años y medio de pandemia, muchas veces parece que no hemos aprendido nada. Cubreboca, espacios ventilados, a vacunarnos, y gobiernos, por favor, actos masivos en este momento son de una imprudencia absoluta. Te mando un gran abrazo, Salomón Chertorivsky, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y bueno, pues hemos venido comentando con el profesor Vargas Velázquez, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Para fortuna nuestra, pues nos ha ayudado a tener un contexto claro de lo que, en fin, proceso electoral. Doctor Vargas, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pedirte, por favor, que le cuentes al auditorio, una vez que los colombianos, las colombianas han hablado, cuáles son las prioridades que tiene ahora Petro. Hace un momento platicábamos con el ministro Loizaga, que fue el jefe de la misión de observadores de la OEA en Colombia. La civilidad de Hernández reconoció inmediatamente el triunfo de Petro. ¿Y cuáles son las prioridades? ¿Hacia dónde se mueve Colombia después de este resultado electoral? Doctor. Bueno, yo diría que ya definido el tema en donde se mostró que las instituciones de nuestra democracia funcionaron muy bien. No solo, como lo señalas, el candidato perdedor rápidamente reconoció y igualmente en un tiempo muy rápido tuvimos prácticamente el 100% del resultado. Yo creo que hoy día los temas de prioridad del presidente Petro van a ser, una vez que se posesione, pero incluso ahora antes, uno, la idea de cómo unir la sociedad colombiana. El diálogo nacional que él mismo propuso, la idea de la unidad nacional, porque como habíamos dicho, el país realmente quedó partido en 2 grandes bloques. La diferencia fueron entre 11.200
millones y 10.56 millones. Es decir, una diferencia... 50-47 en proporciones, ¿no? Exacto, unos 700.000, lo cual significa realmente dos mitades muy cercanas. Entonces, si no hay un acercamiento que mejore la legitimidad, pues ahí va a haber un vacío muy complicado. Por eso, y creo que Gustavo Petro lo entendió muy bien, ha planteado que esa es una primera prioridad. Lo que pasa es que por ahora solo está enunciada. Otra cosa es cómo se va a realizar, que eso es lo que está por verse. Segundo, la gobernabilidad. Tiene este mandato así, pero tiene un Congreso muy fragmentado, ¿no? Bueno, recordamos que hace unos meses esa es la segunda prioridad, la gobernabilidad en el Congreso. ¿Cómo lograr construir una mayoría que apoye las iniciativas del gobierno? En lo cual también su bancada, pero el propio Petro va a tener que jugarse muy fuerte de aquí al 20 de julio, que es cuando se instala el nuevo Congreso, para lograr atraer otras bancadas, porque con lo que tiene hoy día, evidentemente no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero podría hacerlo. Todo depende de la capacidad de negociación con fuerzas como la del Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, que serían los más proclives a llegar probablemente a acuerdos. Y en tercer lugar, me parece que el otro gran campo de prioridad es cómo se van a manejar las relaciones con la fuerza pública, las fuerzas militares y la policía, y va a depender mucho eso de quién sea la persona que vaya a nombrar el presidente electo como ministro de Defensa y cuáles van a ser las prioridades en este campo. Entonces, esos son como tres grandes campos muy importantes de prioridades en los cuales evidentemente se va a dar un manejo muy importante. Y quizás habría que añadir el tema de las relaciones internacionales, tanto interamericanas como con Estados Unidos y la Unión Europea. Probablemente con la Unión Europea pueden fluir más fácilmente. Con Estados Unidos, donde seguramente intenta Petro plantear una agenda más centrada en el tema del cambio climático o el tema de temas migratorios. Allí puede haber, digamos, unas dificultades, sobre todo porque Petro quiere bajarle la importancia al tema de narcotráfico, que es el que ha manejado la agenda entre Estados Unidos y Colombia. Entonces, ese tema de las relaciones va a ser también un tema de prioridad muy importante en esta primera fase del gobierno de Gustavo Petro. Sí, absolutamente. Entonces todavía no sabemos quién será su ministro o de defensa o ministra. En todo caso, él ha insistido mucho en la idea de que hay que reforzar el mando civil. ¿Se espera un giro en este caso importante en política exterior en la relación con Venezuela, Alejo? Sí, total. Está claro, aunque en eso hay que decir que los dos candidatos ya habían dicho que en cualquier caso, si ganaban, se restablecían las relaciones diplomáticas con Venezuela, como una evidencia del fracaso de lo que fue la política del actual gobierno del presidente Duque. Entonces, en ese campo no hay duda que muy rápidamente se van a restablecer las relaciones consulares, diplomáticas y comerciales, porque obviamente Venezuela históricamente siempre fue muy importante para Colombia, pero claro, con la crisis económica venezolana, eso había dejado de ser atractiva para los empresarios colombianos. Pero ya hoy día tenemos una Venezuela
que empieza a recuperar su economía y por supuesto esa es una prioridad fundamental para Colombia. Ya, pues seguiremos de cerca el tema. Vamos a ver también el periodo de gracia que tenga Petro con las fuerzas sociales. Ha habido, recordemos, muchas protestas y ya tendremos ocasión a lo largo de los siguientes meses de volver a requerir tu docta opinión. Te agradezco muchísimo el tiempo que has estado nuevamente con nosotros, doctor. Bueno, doctor Leonardo, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto estaremos colaborando con usted para darle mejor información a toda su audiencia. Esto es muy amable, el doctor Vargas Velázquez, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, hoy dándonos una primera lectura de hacia dónde se mueve ese país después de las elecciones presidenciales. Pausa, volvemos. Con la información y el análisis, doy ahora la más cordial bienvenida a la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches, Leonardo, buenas noches a ti y a todo el auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa esta semana? Mira, a mí me gustaría hablar del 20º aniversario de la publicación de la primera ley de transparencia. Allá en el 2002, hay que recordar, se aprobó la primera ley, Fox era presidente, había sido una promesa de campaña, había mucha presión, interés por diferentes grupos de la sociedad civil, entre ellos el Grupo Oaxaca. Luego hay que recordar que ha venido toda una evolución normativa importante. Después de la ley de 2002 vino la reforma constitucional del 2007, la reforma del 2010, aunque esa fue más que nada para ampliar las facultades del IFAI para que pudiera proteger los datos personales. En 2014 se hace la reforma constitucional que le da autonomía constitucional al instituto, y en 2015 se crea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Además de todo este recorrido normativo, yo creo que hay que recordar tres cosas importantes. Todo el recorrido legislativo, digamos, normativo, tiene que ver con buscar una manera eficiente de garantizar el derecho de acceso a la información a todos los mexicanos. Recordemos que las diferencias entre las leyes estatales pues eran tantas que realmente no se podía hablar de un mismo derecho, ¿no? Segundo lugar, que me parece más importante, la transformación cultural que empieza con el IFAI y las leyes de transparencia, en donde hay que convencer a la sociedad y principalmente a los burócratas que la información no es del burócrata que la produce o la resguarda, sino que es de la sociedad. Y en tercer lugar, darnos cuenta que todo el dinero público tiene que ser revisado de manera con el escrutinio de la sociedad. Vale la pena recordar ahorita que estamos cumpliendo los 50 años de Watergate, cuando se inventó la famosa frase "follow the money", que se ha convertido como un mantra, digamos, un buen mantra de las leyes de transparencia y acceso a la información. Así como reconocemos grandes avances, creo que hay también grandes riesgos, y me gustaría plantear un riesgo fundamental, que son las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos en particular. Una en la que han decidido que las resoluciones del INAI son revisables, en un caso de seguridad nacional que la Fiscalía General de la República interpuso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el no dar a conocer el nombre de ninguno subrayo de sus empleados, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo confirmó y dijo que eso era seguridad nacional. Y el otro que me parece todavía más preocupante y escandaloso, en el que nos niegan el acceso a los contratos con los que se han comprado las vacunas de COVID,
diciendo que por seguridad nacional hay que reservarlos. Oye, las pagamos y nos la aplican, pero no debemos enterarnos de cómo las compraron, lo cual me parece, digamos, increíble, María. Así es, o sea, no estamos hablando de la patente de las vacunas, lo cual uno entiende que esté protegido. Estamos hablando de cuánto se pagó, a quién se compraron, a través de qué intermediario o no, y cuánto costó. Es decir, es información por definición constitucional pública, y no entiendo de verdad, por más que trato de imaginarme, en qué parte de allí hay una cuestión de seguridad nacional. Sí, porque decía, la pagamos con los impuestos de todos y nos las aplicaron a todos. Sabemos, por tanto, cuántas fueron, etcétera. A lo mejor los montos o el momento en el que se recurrió a algunos intermediarios es lo que no quiere que sepamos, María. Pero claramente no hay justificación. Es información de interés público. De los montos, si en algún momento dado se pagó sobreprecio, la urgencia de la pandemia, la emergencia en la que estábamos metidos, pues podría perfectamente bien justificar algún sobreprecio. La pregunta, la verdad, es, hacen que se vuelva mucho más sospechoso por el solo hecho de protegerla, y más con el argumento de seguridad nacional. Me parece insostenible. Y el solo hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté tomando estas decisiones, pues está minando todo el esfuerzo que se ha venido haciendo de una construcción de 2 décadas. Sí. Sí, este tema a mí, yo coincido contigo, me parece increíble que lo hayan ocultado. Y bueno, si pagaste más, pues explicas, oiga, en ese momento no sabía, reconstruyes la toma de decisión. Yo creo que explicando se entiende la gente. Y la otra, esto de quitarle la definitividad a las decisiones del INAI, me parece francamente preocupante, María. Pues es que en realidad lo que están haciendo es debilitar a la institución. Creo que hemos vivido en este sexenio una embestida fortísima en contra de los organismos autónomos constitucionales, y con especial encono en contra del INAI y en contra del INE. 2 instituciones claves, indispensables para una democracia. Sí, absolutamente. María, ¿algún apunte más? Pues nada más, la verdad me quedo con toda la preocupación de que vamos para atrás como los cangrejos en un momento crítico del país. Muy bien, pues muchas gracias por tu comentario. Ahí tiene usted la doctora María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y a mí este tema sí me preocupa severamente porque, bueno, por un lado tenemos la construcción en teoría de un Estado de Derecho y por otro lado una, digamos en este caso, una regresión en cuestiones que deberían ser absolutamente normales. Por ejemplo, toda la transparencia en compras gubernamentales. Eso no debería estar sujeto a consideraciones de sí o no. Es decir, es dinero público y se debe en todo caso hacer efectivamente público como norma. Yo le agradezco mucho al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, que hoy converse con nosotros. Me alegro mucho de saludarlo ya, por supuesto, fuera de esta penuria terrible que ha tenido durante más de 100 y pico de días. José Manuel, bienvenido. Doctor, ¿cómo le va? Le tengo mucho respeto, le tengo mucho afecto. Lo recuerdo en las pláticas que nos daba en Movimiento Ciudadano hace algún tiempo, y la verdad siempre lo he seguido y me encanta verlo tanto en televisión como escucharlo en radio. Estoy a sus amables órdenes. Y a mí me da mucho gusto oírlo libre después de este auténtico purgatorio que tuvo que pasar. Nomás 6 meses, doctor, en una celda fría, y como burla me decían, estás en la misma celda que Dante Delgado, así es que consuélate porque a ti sí te vamos a dar de comer 2 veces al día. Oiga, ¿cómo lo trataron? Bueno, la verdad es que la dirección de la cárcel siempre me trató bien, porque primero la noche en que llegué a una celda muy grande con muchos internos, luego al otro día a los 2 días me pasaron a
a otra celda que le llaman ahí la clínica, donde hay un grupo de enfermos, porque yo el 8 de diciembre me habían operado el colon y me mandaron a la clínica con 16 más yo, 17 personas éramos en total en la clínica, donde las camas son pegaditas, y pues ahí estuve unos días. Y luego con el tiempo ya me pasaron a la celda donde estuve 5 meses y 14 días más o menos, que era una celda de 2,50 de largo por unos 50 de ancho, donde la base es una cama de cemento y tiene una colchoneta, tiene una pequeña taza redonda y tiene una parrilla, y ese era todo mi espacio, doctor. 6 meses ahí por una venganza política. Doctor, mire, aquí en la Junta de Coordinación Política, mi asiento está en medio del presidente de la Junta, que es el senador Ricardo Monreal, y está a la izquierda de Dante Delgado. Entonces, como los dos son amigos míos de muchos años, hemos trabajado juntos, los tres, estuvimos en el desafuero de Andrés Manuel, estuvimos en el plantón de Reforma, fui la segunda vez que fui diputado en el 2006-2009, estuve en la tribuna de San Lázaro defendiendo el triunfo de Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Y no digo esto para tener un capelo protector de él, no, yo lo digo nada más para porque recordar su trayectoria, ¿sí? También para recordar mi trayectoria y el tema de haber estado con Dante y con Ricardo Monreal, pues a ellos les pareció muy fácil que podían descarrilar 2 grandes proyectos. Dicen, si Del Río está cercano a ellos dos, pues vamos a salpicarlos de sangre diciendo que Del Río mató en una posición muy desafortunada al candidato de Cazones de Herrera, Veracruz, al señor René Tobar, porque yo la verdad le tenía simpatía, era un muchacho empático, y yo lo único que hice fue recomendarlo con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. El día de su velorio, que es la única vez en mi vida que he ido a Cazones de Herrera, Veracruz, la única vez, pues me dolió mucho estar ahí en su velorio, y me mandaron a decir que en una casa cercana al velorio se estaban peleando por sustituir la candidatura del señor René Tobar, que en paz descanse, que si yo podía ir a ver si los podía convencer. Pues fui. Y pregunté que qué pasaba, y me dijeron que había 2 candidatos. Entonces lo único que dije yo es, ¿por qué no mandamos las 2 currículas de los 2 candidatos a la Comisión Nacional de Candidaturas? Y se escribió y todos ellos firmaron, yo no tenía por qué firmar, porque yo no era candidato a nada. Se lo llevó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y de ahí quiso la Fiscalía y el juez de control, quisieron construir una prueba circunstancial que yo tenía interés en matar a mi propio amigo para luego poner a un desconocido. La verdad es que nunca pudieron probarlo. El juez de distrito les hizo polvo sus 11 inferencias que construyó el juez de control y la Fiscalía del Estado, y el Tribunal Colegiado en materia penal en Boca del Río, por supuesto que también las hizo polvo, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo muchas recomendaciones, 11 recomendaciones, si mal no recuerdo, donde dice que se viola mi debido proceso, se viola mis derechos humanos, etcétera, y pide desde que se me anote como víctima a mí del Estado de Veracruz, y además tienen que resarcirme el daño que me provocaron. Sí, el asunto, bueno, pues tiene todos los vicios de una película de terror todos estos tiempos, la persecución política y el ánimo, además la inquina con la que lo siguieron, no solo en el estado de Veracruz, sino presiones para que la comisión senatorial, por ejemplo, que investigaba su caso, no tuviera pues el impacto que se esperaba tuviera. Es decir, el tema escaló también a nivel nacional. José Manuel. Pues sí, escaló a nivel nacional, doctor. Imagínese usted, estuvieron presionando a todo mundo para que no me dieran el amparo. Sin embargo, el juez de distrito se mantuvo, los magistrados de circuito se mantuvieron. Por cierto, están usando un voto en contra del magistrado Martín Soto. Él no cuestionó el fondo, él lo que cuestionó fue la forma. Dijo, a ver, aquí el juez de control que le tocaba a José Manuel del Río era el de Poza Rica y no el de Jalapa.
Por cierto, el juez de distrito se dio cuenta y lo puso en su sentencia de amparo, que el juez de control que a mí me estaba juzgando el 22 de diciembre estaba de vacaciones, porque el oficio que lo habilita a él como el juez de control para atender mi asunto es a partir del 23 de diciembre. Imagínense si eso no es un juez de consigna, más lo que dice el magistrado Martín Soto Ortiz, que no era un juez al que le correspondía el asunto, sino era un juez de Poza Rica, pues queda claro que la Fiscalía y el gobernador buscaban un juez de consigna que se echó 27 horas y media para vincularme a proceso, porque no hallaba cómo construir 11 hipótesis que construyó con el siguiente argumento: tal vez, a lo mejor, puede ser. Por eso es que como no hay una prueba fuerte de las 11 que él construyó, pues obviamente se le echaron abajo, y obviamente la CNDH pues me da la recomendación donde se me violan mis derechos humanos, y obviamente pues ahora quieren politizar el asunto, y la verdad es de que este es un asunto que en el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Boca del Río se resolvió de fondo y de forma. Oiga, supongo que para usted habrá sido hoy un día muy satisfactorio reintegrarse a sus labores en el Senado. Sí, la verdad, doctor, sí. Tengo 68 años de edad, y la verdad es de que regresar a mi trabajo y el recibimiento que me dieron los senadores, las senadoras y los senadores, y escuchar palabras de aliento de ellos, me dio la satisfacción de seguir colaborando con el senador Ricardo Monreal, que el verdadero fondo es ese. El senador Monreal quiere ser el candidato de Morena, y obviamente el gobernador de Veracruz, en lugar de dedicarse a gobernar Veracruz, se ha vuelto el primer matraquero de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y lo que quiere es descarrilar ese proyecto. Y el del senador Dante Delgado, que es veracruzano, pues quiere descarrilar lo que está construyendo con la sociedad mexicana, que es la alternativa de un gobierno diferente para el 24, doctor. Pues tomo nota de lo que me comenta, señor secretario, y me alegro muchísimo que esté usted libre y trabajando, que es lo que ha hecho todos estos años. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, mi querido doctor, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber visibilizado mi caso, porque eso me permite regresar después de 6 meses de estar secuestrado en una celda fría a mi trabajo en el Senado. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que esté libre y productivo. Muchas gracias al secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, hoy conversando con usted. Y bueno, pues nos vamos prácticamente, antes darle un par de elementos de lo que está ocurriendo en Monterrey. César, buenas noches. ¿Cómo está el tema efectivamente del agua? ¿Qué novedades hay? Doctor, ¿qué tal? Gusto en saludarlo. Buenas noches. Pues sí, además empiezo con el tema del desabasto del agua aquí en Nuevo León, ya que este pasado fin de semana se reportó una macrofuga en la presa del Cuchillo, lo que obligó a detener el bombeo del vital líquido. Lo anterior ha provocado el día de hoy lunes el desabasto de agua en 6 municipios metropolitanos, que son Juárez, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza y García. Esta macrofuga que le comento, que nunca se había tenido con esa magnitud, se detectó desde el viernes pasado, que permitía la salida de hasta 600 litros por segundo. Hasta el último reporte que tenemos es que esta fuga ya se reparó desde la noche del domingo, aunque continúan los trabajos para reforzar la obra, y se espera que mañana martes, de manera paulatina, regrese el abasto de agua a estos 6 municipios afectados que le comento, pero pues en el horario de las 4 o las 11 de la mañana, que es cuando hay servicio de agua potable en todos los hogares aquí en el estado de Nuevo León, doctor. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues con esto prácticamente nos vamos. Veo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo una transmisión en vivo a través de Facebook. Incluso tocó la guitarra y dijo, espero que las toquemos próximamente. Bueno, con esto nos vamos. Gracias por su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.